Así que teníamos hasta hace un ratito, porque va cambiando esto hora por hora, 12 grados y medio bajo cero en Río Gallegos de temperatura y casi 19 grados bajo cero de sensación térmica. Y somos la ciudad más fría del país. Después viene Calafate, como siempre, venimos ahí peleando cabeza a cabeza con casi 12 grados eh, bajo cero de temperatura y poco más de 15 grados bajo cero de sensación térmica. La foto del barrio Bastante, de Tony parece una película de terror, te digo igual. sí, no sé, no sé. Es que es justamente la foto que ilustra lo que Sí, está sí, sí, contando Fernando. la nota de que está publicada en Nuevo Día. Después, muy lejos, viene La Quiaca con 5 ¿Verdad? grados bajo cero, De la otra punta del la otra país. punta del país. Y después Río Grande con casi 5 grados bajo cero igual. Puerto Deseado completa este top 5 de las ciudades más frías del país con también casi 5 grados bajo cero. Así que a cuidarse, hoy será otra jornada muy pero muy fría. No esperen ni por asomo que sus cañerías se vayan a descongelar hoy. Te cuento una súper interesante, deportiva, venimos siguiendo lo que es casi una novela respecto del posible pase de Toto Avilés. eh, No, viste, hablando del pase de Toto de Leno, viste la asistencia, primera asistencia sumó el otro día. sí, Pase de 50 metros sin mirar a su compañero, golazo de Racing. la está rompiendo. Sí. ¿Está Estamos todo? hablando del santacruceño que está en Racing y por el cual hay insistencia del Inter Miami de donde está jugando Messi, ¿no? Sí. Viene la negociación, hicieron una primera oferta rechazada rápidamente por Racing. Después otra oferta, después una triangulación incluía el Sí. pase de El posible pase Atlético de Madrid quería entrar en la claro. negociación, comprarlo y cederlo al Inter. En las últimas horas, el Inter Miami, donde está jugando Messi, que mucha gente lo conocía a este equipo por Messi y mira los partidos por Messi, aunque está Busquets Antes de estaba una el Pipa manera Higuaín. tremenda jugando ahí también, ofreció 9 millones de dólares por el Toto Avilés. Así que dicen que hay muchísimas chances de que Racing pueda llegar a aceptar esta última oferta. No sabemos si es la última que Sí, hicieron en esta negociación extensa, pero parece que el Inter Miami lo quiere a toda costa. sí. ¿Cuál es la clave también? Que seduce mucho el mercado juvenil argentino. Que Toto Avilés tiene 19 años. Los sub-20 no cuentan como cupo extranjero. Claro, Ni como cupo de mayores. sí. Entonces, de esta manera el Inter de Miami después puede Luis Suárez finalmente se queda en gremio hasta diciembre. En el caso de que aparezca otro jugador, lo podrá ir a buscar tranquilamente. Así que veremos si finalmente termina concretándose el pase de Toto Avilés al Inter Miami. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Ojo, ojo, Brian, cuando lo veas haciendo ademán y cosas, Héctor, no des aire, porque es Estaba haciendo un peligroso. stand-up, pero Por favor, no des aire. Complementando información deportiva local, hay un jugador, Vinicio Romero, arquero de Racing también, debutó en la selección sub-15 de Argentina, así que ayer 6-0 le ganaron a Paraguay. Así que bien por los muchachos del Boxing Club. Respecto a información regional, hay que decir que en Caleta Olivia, increíblemente, y rayando la ilegalidad respecto de la ley electoral nacional, el municipio de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, candidato a vicegobernador, junto con el secretario general del SOEMCO, Julián Carrizo, actual diputado del Frente de Todos, es decir, están de la misma vereda, acordaron un 11,5% de aumento para los trabajadores municipales de esa ciudad, que va a ser pagadero de una, en la próxima liquidación de haberes. Y además, un bono de 70 luquitas. ¿Qué es lo que raya la ilegalidad en esta circunstancia? Que el sueldo y la bonificación
se va a pagar el próximo, perdón, la bonificación esta de 70 lucas que te estoy hablando se va a pagar el próximo 10 de agosto, que es jueves. El domingo son las elecciones. Pero el aumento del ¿Paritaria? salario Sí. acordado en paritaria se va a pagar el sábado 12, es decir, el día anterior a la elección. Si esto no es clientelismo, No, ¿dónde está? no te lo voy a permitir. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. No todas son buenas en la estatal YPF. ¿Por qué? Porque hay un juicio por indemnización que han iniciado fondos buitres de, de diversos países, de Estados Unidos, de España, de Inglaterra, contra la estatal. Es por la expropiación que hizo el Estado argentino durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto se está dirimiendo en el juzgado en Nueva York. Se iniciaron las primeras audiencias que establecerán el monto que la Argentina tendrá que pagar a estos fondos buitres por la reestatización o nacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales. Esta semana se dio inicio a las primeras de las 3 audiencias que tendrán lugar en la Corte de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York en el marco del juicio por la explotación de la petrolera YPF. Esto se da en medio del contexto del crecimiento que están teniendo las acciones de YPF en la bolsa de Nueva York, porque está cotizando en Wall Street YPF. El juicio entre el Estado argentino y la financiera Burford Capital determinará la tasa de interés que se va a implementar en el monto de la sentencia contra nuestro país y el periodo que se tomará como referencia para estimar el dinero que le corresponde a los accionistas minoritarios por sus activos en el momento de que fue expropiada la estatal YPF allá en el año 2012. Según el criterio que tome la jueza Loreta Presca, que es la que está encargada de esto, se verá la diferencia de la envergadura que deberá pagar el gobierno nacional. El monto oscila, atención a esto, entre los 8.400 millones de dólares y los 15.800 millones de dólares. La jurista había fallado ya, Loreta Presca, la jueza, había fallado contra la Argentina el pasado 31 de marzo, considerando que el gobierno nacional debería haber hecho una oferta a los accionistas minoritarios en 2012, luego que se vendieran los derechos de juicio a Burford Capital. Entonces, para seguir de cerca, hoy nueva audiencia por la expropiación de YPF. 19 minutos de las 10 de la mañana, 20 para ser más preciso. Esto es Arriba al Día y estamos con vos hasta el mediodía. Hoy tenemos más entrevistas picantes, ¿eh? Viene escuchándonos la gente, así que mándenos mensajes, acérquense a Traigan este factura. dial, quédense que somos amigos, Sí. ¿eh? Traigan factura. Sí, vamos a decir que hoy a las 11:30 tienes comprometida su visita acá, otro de los candidatos a gobernador. Ah, ¿te animás a decirlo? Y sí, porque si falla, cosa de él, Perfecto. digamos. Antes de ayer hablamos con Beloni, ayer hablamos con Grasso, hoy viene Claudio Vidal supuestamente a charlar acá a la radio y a contar sus propuestas, así que súper interesante para que la gente se quede y lo escuche. Había estado el Yo ex creo- gobernador Sergio Acevedo Estuvo también. Acevedo, estuvo Marquí, Estuvo Acevedo la semana pasada. estuvo el viernes. Reyes. Estuvo Estuvo Reyes, estuvo Beloni, estuvo Rubén Ferrara, estuvo Grasso ayer. Bueno, no estuvo. Beloni. ¿lo Polque. llamó? Estuvo Polque. Polque, el lunes vienen Cardoni y Mestelán acá también. ¿Qué Así tuvo? que la gente vaya juntando preguntas también, ¿no? Para hacerle a los candidatos. Qué inclusivos que somos, ¿eh? Vengan todos, que los abrazamos aquí, pero traigan comida, por favor, porque si no, no hay abrazo. Pausa, y enseguida venimos con Arriba al Día. Cuidadito, la
damas y caballeros, los felicito, muy bonito su sombrero. Discúlpenme si con mi mueca los ofendo, es que se me saltan las tuercas y me prendo de nuevo y taladrado voy escapando por el prado. Tan confortable que aparenta a simple vista, pero se puso un poco intimidante la entrevista. Te tiran todos a matarse de bando el ganado y han salido a voltear a los pavos. Angelitos de un cielo bien fulero, vamos todos juntitos correteando al mismo agujero. Discúlpenme si le molesta esta estúpida, donde la puerta ahora está puesta no hay salida, te traga como jungla y vos repartiendo maravillas. Todo repuesto devorando las pantallas mientras el futuro se nos derrita en las hornallas. Todos refritos, psicopateando a puro grito, nuestro vuelo va remontando. Que es toda esta gente a mi alrededor, como pétalos en el espacio, y allá voy. Que toda esta gente a mi alrededor como pétalos, que toda esta gente a mi alrededor como pétalos en el espacio. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Rige alerta por frío extremo en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. El Servicio Meteorológico emitió la mañana de este miércoles nivel rojo de alerta por temperaturas extremas, por frío para la provincia de Santa Cruz y nivel amarillo por las mismas condiciones en el sur de Chubut, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Las ciudades santacruceñas del Calafate y Río Gallegos eran esta mañana las más frías del país, con 11 grados 2 y 5 grados 7, todas bajo cero, respectivamente. El jueves vence el plazo para recategorizarse en el monotributo. Los periodos de recategorización son enero y julio. Para evaluar si corresponde, se debe tomar en cuenta la actividad de los últimos 12 meses respecto a la facturación o a alguno de los otros parámetros utilizados como la superficie afectada, los alquileres devengados anualmente o el consumo de energía eléctrica. El termómetro vuelve a subir en Grecia y el fuego arrasa islas turísticas. Se esperan marcas de 42 grados, los incendios siguen asolando Rodas, Corfú y Eubea. Es una de las olas de calor más prolongadas que haya sufrido el país. El domingo la temperatura tuvo un pico de 46 grados 4 en Gitión, en la península del Peloponeso. ¿Habrá final feliz? Se define la novela de la llegada de Cavani a Boca. La novela de la llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani a Boca entra en una etapa de definiciones y todo indica
que será con final feliz, como esperaban Juan Román Riquelme, vicepresidente del Club de la Ribera, y todo el mundo Boca, como una novela turca. Edinson dijo que le hubiese gustado estar hoy, o este lunes, en la cancha. Confió un allegado a la dirigencia al Geneise, quien dijo que el delantero Charrúa se había comunicado vía celular con ellos. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Artistas y canciones que te gustan. Y la radio que te habla en un idioma que entendés. Esta es la prueba. El idioma del rock nacional. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505.
TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. La radio del rock se escucha en todas partes. Y cuanto más lejos, mejor. Esta temporada, edición invierno 2023. Aposta a una buena inversión. Contactanos. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonido nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día. Sí, me dijo que no alcanzó a venir. 9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Esto es Arriba al Día, 10 de la mañana, 34 minutos en la República Argentina, 12 grados bajo cero la temperatura actual en Río Gallegos. Y la continuidad de una jornada que te dijimos, tiene varias entrevistas. En principio, ya estamos comunicados con Pedro Mancilla, secretario general del SOEM de nuestra ciudad, el gremio que nuclea a los municipales de Río Gallegos, quienes ayer tuvieron instancia de paritaria, la cual ya se ha resuelto y se acordó un incremento y también un bono para los municipales. Pero lo vamos a saludar antes de hablar de todo esto. Mancilla, ¿cómo le va? Buen día. Héctor, Fernando y Julián desde este lado, agradeciéndole los minutos que se toman para charlar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Bueno, se llegó a un acuerdo finalmente luego del análisis, en este caso bimestral. Eso es una de las cuestiones quizá más llamativas, pero que responde también a la lógica bastante incierta que tiene hoy la economía argentina y que en el medio tiene este proceso electoral en días nada más. Correcto, sí, como vos bien lo decís, justamente los índices de inflación, que en definitiva, bueno, acá hay que hacer un análisis que hay en esta buena fe de las partes que nos permite tener este ámbito de paritaria para discutir un tema no menos importante que el salario,
justamente lo más complejo es la macroeconomía, ¿no? Y en función de ello, bueno, obviamente en el día de ayer, cuando dimos inicio a las discusiones salariales del segundo semestre, solicitamos nosotros que, bueno, de aquí hasta fin de año, tengamos por bimestre nuestras paritarias, a la cual el Ejecutivo accedió, y bueno, sin duda que lo que se cerró ayer fue el primer bimestre de este segundo semestre del año, que implica los meses de julio y agosto, ¿no? En ese sentido, ¿cómo fue la dinámica de la negociación? ¿Ustedes llevaron sus números, los contrapusieron con el municipio, estaban cercanos? Porque venimos asistiendo también a paritarias que se cierran bastante rápidamente, ¿no? En este ámbito, en el municipal, al menos desde esta gestión, ¿no? Sí, por supuesto, y bueno, esto parte de una lógica que tiene que ver con que nosotros vamos discutiendo en función de cómo van dando los índices de inflación a través del INDEC. Entonces, la discusión es un poco más dinámica, porque nosotros, o por lo menos nuestros paritarios, lo que hacen es el cálculo en función de los porcentuales del INDEC y cómo eso podríamos nosotros en la discusión trasladarlo sobre los básicos y que nos den un resultado final que, por supuesto, desde el ámbito de nuestros paritarios es siempre estar por encima de los índices de inflación. Entonces, por eso también la dinámica tiene parte más de una lógica, ¿no? De una lógica en función de que estamos discutiendo de acuerdo a los índices de inflación que tira el INDEC. Por eso cada paritaria queda sujeta a la finalización de la primera quincena de cada mes, porque el INDEC arroja los resultados entre el 10 y el 12 de cada mes. Buen día, Pedro. Te quería consultar, porque ayer también, más allá de los porcentuales que se conocieron de esta paritaria, se habló también de una serie de como adecuación para compañeros municipales que están en, llámese por así decirlo, sacame la duda, en situación de contrato, ¿no? Sí, nosotros tenemos un número más o menos de alrededor de 150 trabajadores, sí, que son en realidad los chicos que estaban con los contratos del CIPEM. Recordemos que estos vienen de la época del intendente Raúl Cantín. Sí. Y que por una u otra circunstancia, bueno, no han alcanzado la estabilidad que marca nuestro estatuto. En principio, allá por el 2019, por la emergencia económica, sí. Luego por el tema de la pandemia, y bueno, obviamente nosotros ya pasado este tiempo, lo que solicitamos en el día de ayer es que aquellos que estén en condiciones, que hoy son contrato categoría 10, ya pasen a planta permanente, y una cantidad X de trabajadores que están con un plan del 75% de la categoría 10, pasen a contrato categoría 10. Ajá. Que fue lo que se definió el día de ayer. Ajá. ¿Cuál fue la respuesta del municipio sobre esto? Bueno, justamente fue con resultado positivo. Estaba presente también la directora de Recursos Humanos, que lo que pidió fue, bueno, obviamente un tiempo prudencial desde ayer hacia adelante para hacer los instrumentos legales, que son los contratos, y no hubo ningún tipo de inconveniente. El otro punto tenía que ver con lo planteado por la compañera vocal por los jubilados, y que es paritaria y representante de los jubilados municipales, donde un número de 36 compañeros que ya se jubilaron, que quedaron en el aire, por decirlo de alguna manera, porque no le paga el bono ni la provincia, y la municipalidad, como ya están jubilados, tampoco asume la responsabilidad del pago de ese bono. Con lo cual, bueno, en el día de ayer se formalizó un compromiso donde el municipio va a hacer las gestiones ante las autoridades provinciales, y en caso de que, bueno, las respuestas no se vayan a dar, salga dentro del marco del acuerdo de paritaria realizado ayer. Tenemos mensajes, Pedro, acá dice uno: hola, ¿podrían preguntarle a Pedro por qué no se convoca a asamblea para resolver estos temas de aumento? Bueno, vuelvo a decir lo que digo todos los meses. Esto ya es un tema que lo hemos charlado varias veces, sí, en la radio de ustedes, lo hemos charlado
varias veces y es una modalidad y una dinámica que ha generado por lo menos esta administración, que es convocar a paritarias, a generar el debate, donde nosotros vamos discutiendo pauta salarial en función de los índices de inflación, con lo cual, digamos, que queda un espacio, un ejercicio del diálogo y de la buena fe de las partes que sin duda va arrojando resultados positivos, y no como en otras épocas donde pedíamos nosotros paritarias, las paritarias no se daban, a veces las ofertas eran ínfimas, lejos de cualquier análisis y realidad, y en aquellas épocas, bueno, obviamente cuando se agotaban esas instancias o no se daban los ámbitos de paritarias porque no se abrían las paritarias, lo único que nos quedaba era convocar a asambleas extraordinarias. Me agrega Cosa que por estas horas... No, me agrega el oyente que le diga que es una consulta, pero que usted sabe que que tiene su apoyo, que es Sebastián González del sector cloacas. Bueno, Seba González es un compañero, un activista, un afiliado muy activo, y ha sido representante de su sector, y bueno, más de una vez él ha tenido el uso de la palabra en aquellas asambleas a cielo abierto que hacíamos en las puertas del Corralón, donde a veces quedábamos atrapados en conflictos donde no se generaban respuesta de ninguna de las dos partes, digamos, no había respuesta para los trabajadores, quedábamos en un conflicto donde a veces luego era complejo salir, habían metodologías que utilizaban las gestiones en aquel momento que liberaban a todo el personal municipal y solamente quedábamos al frente de esos conflictos aquellos trabajadores comprometidos con la causa, como quien dice, ¿no? Y si realmente el compañero Seba González es un compañero que siempre acompañó y que siempre tiene esa mirada que tiene que ver con la visión superadora que tendríamos que tener y que a veces no se da dentro de la... Mancilla, en este mismo sentido, me parecía que... Ahí está. ¿No? Pero bueno, básicamente el tema de la asamblea tiene que ver con eso. O sea, Mancilla, le pido que se acerque a una ventana porque lo perdemos mucho en la comunicación. Se está entrecortando esto último que está señalando usted. Está llamando por eso. Lo está llamando. Ahora vemos si se puede Le entra una llamada al mismo tiempo que habla con nosotros, a la gente corta. como que se pierde la señal. Lo pasó ayer con Graso, pero... Lo pasó ayer con Graso, entonces hay que esperar ahí que se termine la llamada para que retorne un poco la comunicación normal. ¿Está Pedro Mancilla? Hola. Ahora sí. Ahí escuchamos. Bien. Yo Sí, le quería consultar me había entrado una llamada. Sí. En ese mismo sentido quería consultarle porque este pedido muchas veces a nosotros nos ha llegado de manera reiterada, pero siempre, digamos, por las mismas personas. Si bien no quiero quitarle legitimidad al mismo, ¿no? Porque parte del funcionamiento del sindicato y está en la potestad del afiliado requerir que se dé la asamblea, uno entiende que muchas veces si esto no es un pedido mayoritario, o que la mayoría está en realidad de acuerdo con lo que con el acuerdo justamente que se está alcanzando, no será necesidad, pero le pregunto a usted si es frecuente que reciba allí en el sindicato el pedido de asambleas, si es que le han trasladado mediante nota, que también es una modalidad o una formalidad que debe realizarse. No, en realidad, bueno, es correcto el análisis que ustedes están haciendo, es el correcto. Es facultad de la conducción gremial. Si realmente esta conducción gremial no tuviera ningún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo, sí, sin duda nosotros activaríamos mecanismos que tienen que ver con asambleas. Esto es así. Claro. Con respecto a aquellos compañeros que a veces en forma cíclica son siempre los mismos que buscan el ámbito, bueno, a veces los ámbitos de asambleas dentro de la dinámica que tenemos los trabajadores municipales también tienen que ver con nuestras propias internas, porque las tenemos como cualquier otra organización. Claro. Y que a veces, bueno, alimentan conflictos que luego se trasladan
a la sociedad y al vecino, y bueno, nosotros realmente desde esta conducción por lo menos vamos haciendo un análisis que tiene que ver, vuelvo a insistirlo nuevamente, con la buena fe de las partes, donde hemos encontrado en esta parte que administra la cosa pública buena fe por lo menos, al igual que de parte nuestra, y eso nos ha permitido ir generando esto de ir recuperando la cultura del trabajo, ¿no? Porque vieron otras administraciones que prácticamente nos tenían abandonados a los trabajadores municipales. Y eso sí generaba obviamente descontento, malestar. Si a eso le sumábamos la falta de una discusión salarial dentro de una lógica, bueno, las cosas se iban complicando. Hoy de alguna manera hemos entrado en una lógica en lo que es discutir pauta salarial, porque vuelvo a insistir, se toman como parámetros los índices de inflación del INDEC. Nosotros también en esto hay que decirlo, hemos ido generando a lo largo de estos años un piso salarial distinto, que a la hora de discutir justamente estas diferencias en porcentaje en función de los índices de inflación, y sin duda nos permite a nosotros estar en una ventaja si vamos a compararnos con los trabajadores municipales del resto de la provincia. Pedro, ¿quedó algún tema pendiente para una próxima discusión paritaria en lo que fue ayer? Temas pendientes siempre tenemos nosotros, siempre. Sí, lo que sí siempre hacemos es tratar de separar la paritaria salarial de la paritaria laboral, claro, porque entendemos que lo prioritario tiene que ver con el salario. Por eso también se han acortado los tiempos y hemos pedido que la próxima paritaria sea en septiembre, vale decir, por eso es por bimestre ahora, porque sin duda como la variable económica nacional nos obliga a tener este ejercicio, y hemos pedido justamente que el Ejecutivo entienda por qué la organización gremial pide de esta manera, porque sin duda entendemos que tenemos que hacer más cortos los tiempos, porque los análisis no los podemos hacer sobre un segundo semestre donde las variables económicas fluctúan todos los días. Mancilla, como siempre, usted es muy amable al charlar con nosotros y Nos quedó responder viendo todas la las factura, cuestiones. Todas las cuestiones Me hubiera que hay gustado, pendientes. me hubiera gustado llegar hasta allá, pero bueno, la verdad fue imposible. De hecho, en estos momentos ya estamos con los compañeros que integran la comisión paritaria, bueno, haciendo análisis que tienen que ver con lo que va a venir de aquí al mes de septiembre en función de las variables que recién les comentaba, ¿no? Perfecto. Bueno, saludos. Muchas gracias, que tengan un buen día. Buenos días para ustedes. Gracias. Pedro Mancilla, secretario general del SOEM, dialogaba con nosotros a propósito de el aumento y del bono de 60.000 que va a cobrar Nica y todos los municipales de Río Gallegos. 120 voy a cobrar. Ah, bien. Bien, eso porque está en sintonía con el municipio y con el gremio. Buena. Se desnuda acá las connivencias. Pausa en Arriba al Día, que tenemos todavía más entrevistas en el aire de la 100.9. Niño terrible, acude a la cita ya. Hay quien nos espera la carretera. Niño terrible, acude a la cita ya. Hay quien nos espera, él nos espera. Luces grandes e incurables, los de saldo. Y un santuario se apodera de mí. Nos espera la carretera. Y caerá
los estantes de indunables, los desardos. Esas aguas tan danzantes a nuestro paso. Acude a la situación. Acude a la cita. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Horror en Ingeniero Budge. Hallaron a un empresario descuartizado en una valija. Un empresario argentino fue asesinado con un arma de fuego y descuartizado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El cuerpo del hombre de 39 años fue hallado el domingo pasado en el interior de una valija que se encontraba en el Arroyo del Rey, en la localidad de Ingeniero Budge. La justicia investiga las razones que motivaron el crimen, en el que aún no hay detenidos ni imputados. Se trata de Fernando Pérez Algaba, quien vivía en Miami y había regresado a Argentina en el último tiempo. Retiran el monumento de Julio Arroca en el Centro Cívico de Bariloche, el monumento del expresidente y líder de la campaña del desierto. Finalmente será retirado del Centro Cívico de Bariloche y reubicado en otro lugar. Las autoridades dijeron que ese traslado es parte de un proyecto de puesta en valor de la plaza central de la ciudad y que fue aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Noticias. Una región de México superó los 80 grados según la NASA. En plena ola de calor en todo el mundo, una región de México, el desierto de Sonora, al norte del país, en la frontera con Estados Unidos, superó la insólita cifra de los 80 grados Celsius. Básicamente, la zona se convirtió en pleno julio de 2023 en un horno a cielo abierto. Inter Miami, con 2 goles de Messi, fútbol de alto vuelo, goleó al Atlanta United. Lionel Messi se convirtió este martes por la noche en el artífice de las sonrisas y las muestras de júbilo en la concurrencia al marcar 2 goles para el Inter Miami, que vapuleó 4-0 al Atlanta United en duelo entre equipos norteamericanos, que lo depositó en la siguiente instancia de la denominada Leagues Cup de la CONCACAF. El astro rosarino marcó por duplicado los 8 y 22 minutos del periodo inicial, además de otorgar una asistencia para una conquista del finlandés Robert Taylor a los 8 del complemento, que también había festejado el tercer tanto a los 44 de la primera parte. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución.
En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Compartimos muchas cosas y sobre todo el rock. Hacé contacto y pedí el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfruta donde y como quieras. Con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433. O desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas.
También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro. Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Finisterre Río Gallegos está a full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario.
Esto es Arriba al Día, 11 de la mañana, 6 minutos y continuamos en la República Argentina en una mañana muy fresca en la ciudad de Río Gallegos. Seguimos hablando del panorama electoral que hacia el próximo 13 de agosto. Vamos tratando de clarificar de alguna manera o de clarificarte a vos que estás del otro lado y que te toca elegir gobernador. Habrá elección de paso también a los diputados que nos representarán en la Cámara Nacional como también en la provincial, y uno de ellos es Fati Oliva, que actualmente es diputado y que integra justamente Encuentro Ciudadano como partido, y ahora dentro del Frente por Santa Cruz también. En un ratito nada más se sumará, de hecho ahí está entrando, no es Sergio, sino Daniel Busquet, que llega a los estudios de Radio Nuevo Día. No vino con Messi ni tiene nada que ver con el compañero. Bienvenido, diputado Oliva, ¿cómo le va? Buen día a todos en la audiencia, este día muy frío. Recontra frío. ¿Y ustedes que andan recorriendo las rutas provinciales habrán dado cuenta también del panorama en otros puntos de Santa Cruz? La verdad que nos agarró la escarcha en San Julián y tuvimos la ruta cortada y estuvimos ahí esperando que Vialidad lo liberara. Hay que decir que Vialidad en general a través de un sistema de melaza y urea ha mantenido más o menos las rutas, pero en las últimas nevadas fueron terribles y tuvimos que tener muchísimo cuidado. En principio esto nos obliga a hablar en cuestión de campaña, de bancas de diputados y de gestiones, o de la próxima gestión, sea quien sea, del trabajo que hay por hacer en rutas y del trabajo que hay que hacer dentro de las ciudades en materia de servicios, ¿no? Mucha gente que no tiene, por ejemplo, no tiene gas en Santa Cruz. Eso es algo que nos llamó mucho la atención. No es que algo que uno no sepa, ¿no? Pero cuando uno comprueba, digamos, barrios enteros que se entregan en la provincia sin los servicios mínimos, sin gas, sin agua, y que la gente se autogestiona sus propios servicios, ¿no? Y también esto va para las rutas que están en muy mala condición, todas las rutas provinciales y nacionales, y también para las calles de las ciudades, que en estos días se convierten en barriales, ¿no? Entonces, claro, la gente está viviendo en una precariedad muy grande, cuando en realidad las localidades tendrían que estar bien planificadas, y es imposible, digamos, entregar un lote a alguien que por ejemplo tiene un procrear o que tiene la esperanza de hacer una casa y que después tiene que pasar 5, 6, 10 años sin gas y peleando con las garrafas o como pueda, ¿no? Se puede decir que sigue subsistiendo ese viejo dicho que en Santa Cruz, dependiendo de la localidad, hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Esto es algo muy notable porque hay ciudadanos de primera y de segunda cuando uno mira la coparticipación, por ejemplo. Hay localidades que reciben una coparticipación importante, pero además reciben aporte por déficit muy grande. Ahora, cuando uno va a esas localidades tampoco se refleja en una gran mejora de la calidad de vida o en grandes obras, o que esté toda la ciudad en condiciones. En realidad, estos aportes por déficit y estos, si se quiere, aportes extraordinarios de la provincia le llegan, digamos, a los más afines y no sabemos bien en qué se gastan. La verdad que cuando uno va a las localidades no ve obras ni provinciales ni municipales. La provincia está muy parada, ¿no? Ahora, esta cuestión de los terrenos también nos obliga a una lectura para atrás, ¿no? Y la responsabilidad de la política. Hemos visto cómo acá en campaña se han entregado infinidad de terrenos que el gobierno sabía que no iban a tener servicios ni siquiera a un mediano plazo, ¿no? Y con tal de ganar, entonces, ¿cuántos votos más? Bueno, toma terreno para vos allá, después arreglate para subsistir allá, ¿no? Donde vemos que está el Bicentenario 2, 3... Tal cual. En realidad, la planificación en el gobierno tiene que tener una cierta racionalidad, ¿no? Porque además, cuando uno entrega esos terrenos en lugares muy alejados, la gente de buena fe empieza a construir su casa y
y enseguida empieza a demandar y las ciudades tienen que responder. Sabemos, por ejemplo, que Camusi no hace extensión de redes, sino que son las municipalidades lo que lo hacen, o la misma gente. Eso es carísimo, pero es parte de la falta de planificación general de la provincia, ¿no? Cuando uno ve lugares como Chaltén, que tienen una crisis y además crisis habitacionales realmente terminales, y lo que propone la provincia es amontonar 84 casas dentro de las pocas áreas verdes que quedan en la ciudad, en vez de planificar hacia el futuro una expansión de la ciudad o una ciudad satélite para que esa joyita que tenemos en la cordillera no se siga deteriorando, ¿no? Y que la gente esa pueda tener un proyecto de vida. Me parece que todo esto que estamos hablando tiene que ver con el proyecto de vida de los santacruceños, ¿no? Que la gente que se quiere quedar, que se quiere instalar, y que tiene enormes problemas y tiene que autogestionar todo. Daniel, ¿cómo has visto los ánimos de la población, de los santacruceños, en estas recorridas que han efectuado junto a el grupo de trabajo conformado por Gabriel, por también Gabriela? ¿Cómo ha estado esos ánimos? ¿Cuál es la temperatura? ¿Qué es el termómetro que indica, más allá del descontento, qué puede llegar a pasar en las urnas? Bueno, en primer lugar, buen día para ustedes tres, buen día para la audiencia. Mira, lo primero que tengo que decir es que la gente, su primer preocupación no es la política, ¿no? No, Esto claro. está claro, No. si no nos estaríamos mintiendo, ¿viste? Que a veces nosotros los que estamos en política vivimos en un microclima y creemos que el mundo gira alrededor de la política bueno, esto no es así. La gente está con problemas de la vida cotidiana muy serios, ¿no? Bueno, esto básicamente cómo llegar a fin de mes, ¿no? Digo, gran parte de la población hoy tiene salarios por debajo de la línea de pobreza en Santa Cruz, ¿no? Y me estoy refiriendo sobre todo a los que son empleados públicos, a los que somos, ¿no? Empleados públicos activos o jubilados. Entonces, ahí ya tenés una preocupación. Después, por otro lado, si vamos al tema puntual de lo que va a pasar en 20 días, que son las elecciones, que en realidad, bueno, es la oportunidad que tenemos cada 4 años los ciudadanos, ¿no? De un poco de cambiar los destinos de nuestras localidades, de la provincia, y la gente tiene todavía hoy un desconocimiento muy grande de lo que se va a votar el 13 de agosto, ¿viste? Porque en esta manipulación constante que ha hecho el gobierno provincial a lo largo de los años de los sistemas electorales, y la gente, bueno, lógicamente termina confundiéndose, entonces, ¿no? Esto de superponer la elección de las PASO con la elección general a nivel de la provincia, a su vez desdoblar las categorías. Bueno, realmente uno encuentra muy poca gente que realmente tiene muy en claro lo que se va a votar, así que ahí tenés otro termómetro, ¿viste? Y después, cuando te pones a hablar, ¿no? Después entablas el diálogo, entras en confianza, y bueno, y en mucha gente notás esta sensación de fin de ciclo, ¿viste? De decir, bueno, nada, queremos que empiece una cosa nueva, ¿no? Que esto ya se está agotando, este ciclo de 30 y pico de años se está agotando, y bueno, ojalá venga algo nuevo, y la gente te lo dice con parte de esperanza, ¿no? Y también con una lógica desconfianza, porque digo, un poco lo que hablaban recién con Fati, ¿no? Tantas promesas incumplidas, bueno, hace mella también en la creencia, ¿no? Y en la confianza de la población. En tu caso, candidato a diputado por municipio, una banca que siempre, hemos hablado con varios candidatos por municipio, y lo que decimos es que evidentemente muy bien las cosas no se han hecho, porque hoy le preguntamos a la gente, ¿quién es tu candidato por tu municipio? Y no saben.
Entonces, a partir de ahí uno nota que ya la cercanía no está, para empezar, más allá de las ideas, de los proyectos del debate. Y ese es un desafío, ¿no? Que el diputado por municipio cumpla el rol, empieza a cumplir el rol de ser diputado por municipio, ¿no? Y ahí tenés mucha razón. Yo creo, lo que pasa es que lamentablemente la figura esa, ¿no? Yo creo que no ha nacido bien, ¿viste? Todos ustedes, los que son más grandes, pero también los que son más jóvenes, saber que, bueno, esto surge con la reforma constitucional, ¿no? Del año 97, en principio uno podría decir con una buena intención, que es tener la representación federal, ¿no? De las distintas localidades dentro de la Cámara de Diputados, que es donde nada más ni nada menos se sancionan las leyes que después nos van a modificar la vida a cada uno de los ciudadanos. Lo que pasa que bueno, esa representación federal, si querés, fue en detrimento de otra dimensión importante, como es la representación de las mayorías y minorías que tiene que haber en toda sociedad democrática, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenés un inconveniente. Y después, como bien vos decís, bueno, muchas veces la figura del diputado por el pueblo ha servido más que para estar atento a las necesidades de las distintas localidades, sino estar obviamente y exclusivamente en función de un proyecto político, ¿no? Lo cual no está mal si es que no se descuida la otra dimensión, ¿se entiende? Entonces digo, vos como representante, en este caso, no sé, de la ciudad de Río Gallegos, bueno, por lo primero que tenés que velar es por los intereses de los habitantes de esta ciudad, en conjunto con los intereses de los habitantes de la provincia, ¿no? Porque esto también es importante aclararlo. El diputado por el pueblo es, en primer lugar, un diputado provincial, ¿no? Por lo tanto, bueno, tiene que tener una mirada general por toda la provincia, con, bueno, un enfoque particular en lo que es su localidad, ¿no? Pero también esto, porque si no, muchas veces se confunde, y cuál sería la diferencia entre un diputado pueblo y un concejal. Bueno, viste, yo creo que es importante tener en cuenta estas dos dimensiones, ¿no? Sos un diputado provincial con una mirada, si querés, puesta en lo particular de tu localidad. Por ahí para los dos, pero también comenzando la pregunta por el diputado Oliva, que ha sido parte de la conformación actual, o es parte de la conformación actual de la legislatura. Creo que ha sido el único diputado de la oposición que ha logrado interactuar y deslizar, meter allí algún que otro proyecto, teniendo en cuenta, ¿no? La composición sumamente oficialista que hay hoy. Y también pensando en lo que se viene, ¿no? Que uno haciendo la lectura y este panorama tan incierto también da cuenta de que seguramente la legislatura provincial tenga un reparto más equitativo y no que sea una mayoría absoluta la del oficialismo en este caso. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Y en tal caso también que la oportunidad será de tratar qué temas allí. Hay muchos temas, pero es cierto que se viene una nueva etapa la legislatura, en la Cámara de Diputados. Hasta el momento, todos los proyectos de la oposición por lo menos son vistos con mucha sospecha y prácticamente ninguno se trata sobre tablas, van todos a comisiones y ahí en comisiones hay innumerables proyectos que en todas las sesiones de comisión se piden y no se tratan. También es cierto que yo he hecho un esfuerzo grande para firmar proyectos conjuntos y la verdad que algunos fue muy interesante. Por ejemplo, está el proyecto de cambio climático, de acción contra el cambio climático, que es algo importante para la provincia, trascendente para los años que vienen, ¿no? Y ese es un proyecto que lo firmé yo con diputados del oficialismo y con participación en medio ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente. Me parece que eso es un ejemplo de que se puede trabajar cuando uno quiere voltear barreras, pero el problema es que las barreras están en la presidencia, están en estos 32 años de kirchnerismo, que ha utilizado la Cámara como básicamente para aprobarles el presupuesto y algunas leyes que les interesaban, pero no hubo nada de debate. Yo creo que se ha debatido tan poco, y cuando se debate con consignas, ¿no? Que nosotros somos los que
la derecha, que se viene a la derecha, que Macri cerró el Ministerio de Educación, Sí, de sí. Salud, Dogmática. muy dogmática y muy remanido, todos los argumentos, o sea, en realidad cuando tenemos que pensar los problemas que se vienen en la provincia, por ejemplo, la ley de hidrógeno, yo no he logrado que se debata la ley de hidrógeno. Recién este mes hemos tenido una versión borrador de lo que están discutiendo en Buenos Aires. Y a pesar de todo lo que dice la provincia, el tema del hidrógeno que es urgente, que además va a... ¿Hidrógeno azul o hidrógeno verde? Bueno, Porque hay, sí, sí, acá sí. se nos presentó, estuvo el titular de YPF y nos Sí. presentó todo un esquema que sería potencial para Santa Cruz del aprovechamiento del hidrógeno verde, del hidrógeno azul. Es que tenemos que ver, eso es una diferencia clave. Se habla del hidrógeno verde cuando es hidrógeno que viene a partir de energías renovables, y hay un enorme potencial en eso. En eso tenemos, por ejemplo, Punta Loyola, Punta Quilla, Puerto Deseado, que podrían ser enormes productores de hidrógeno para el mundo a través de campos de generadores eólicos en la zona de Río Gallegos. Ya se están alquilando los campos, esto es una cosa que se viene, ¿no? Pero además nosotros somos una provincia que tiene enormes hidrocarburos y combustibles fósiles. El gas va a ser muy importante para la transición energética, que se llama, porque es un combustible que se va a demandar en el mundo. Pero también tenemos que pensar en Río Turbio, y una de las cosas que pasó en este borrador de ley que se está discutiendo en Buenos Aires es que se dejaron afuera el carbón, y Australia, por ejemplo, está haciendo una reconversión de sus producciones de carbón a la producción de hidrógeno. En ese caso, si se hace desde gas o desde carbón o de petróleo también se puede hacer, y se captura el dióxido de carbono, que es un gas resultante, digamos, de la producción del hidrógeno a partir de carbono o de gas natural. Si se captura ese dióxido de carbono y se lo secuestra, o sea, se lo meten en algún lugar que no moleste, y que sea estable, eso se llama hidrógeno azul y es equivalente, digamos, en emisiones al hidrógeno verde. Así que tenemos un gran futuro ahí, pero tenemos que empezar a cultivarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros decíamos, es increíble que hayan dejado el carbón afuera cuando podríamos estar reactivando la línea férrea a Loyola, el puerto de Punta Loyola para el hidrógeno verde, pero también para el hidrógeno azul que venga desde el carbón. Entonces, tendríamos un futuro para Río Turbio. Yo creo que en esta provincia se piensa tan poco en el futuro, porque uno piensa cuántos años más vamos a poder quemar el carbón cuando el país ya se ha comprometido a ser neutral en emisiones de acá al 2050, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el futuro para Río Turbio? Más allá de que se ponga en funcionamiento la termoeléctrica, que es algo que por supuesto hay que hacer, hay que pensar en una reconversión para eso. Y también la reconversión para los enormes campos de gas que tenemos. Tenemos el gas no convencional, ahora se está por empezar el no convencional acá en Palermo Aike. Esos son enormes reservas de gas que en el futuro mediano a largo plazo no se van a poder quemar, pero se van a poder convertir, por ejemplo, en hidrógeno azul. Daría la impresión, todo lo que nos está contando, trasladado al común de la gente, no tan al común, a funcionarios de línea media, falta mucha información y falta mucho conocimiento, ¿no? De los verdaderos recursos, ¿no? De la utilidad, de lo que por ahí está la beta para que Santa Cruz deje de ser extractiva y pase a ser productora también, y creadora de otras fuentes, ¿no? de energía, ¿no? Parece que no nos damos cuenta del potencial que tiene Santa Cruz y también de los enormes problemas que tenemos por delante, ¿no? Vemos en los diarios este tema de las olas de calor, que los incendios en Grecia. Todo esto tiene que ver con un cambio enorme que se está dando a nivel mundial, y Santa Cruz tiene
tiene que, de alguna manera, participar. Nosotros tenemos la responsabilidad de participar en el esfuerzo mundial de cambio, al control del cambio climático, pero también tenemos unas enormes oportunidades ahí, la transición energética, lo que hablábamos, la producción de energía. Santa Cruz va a estar produciendo una enorme cantidad de energía a partir de la termoeléctrica de Río Turbio, a partir de las represas, a partir de nuevos campos eólicos. Entonces tenemos que pensar en el futuro ese de Santa Cruz. Y por eso, bueno, me parece que hay que pensar, en la Cámara hay que pensar los temas un poquitito más a largo plazo y discutirlos, ¿no? Por ejemplo, hay que discutir qué va a pasar con la ganadería cuando se instalen estos parques eólicos, cómo vamos a regular, qué impuestos se van a facilitar con esto y qué impuestos se van a cobrar. Vamos a cobrar algún impuesto al viento. Estas son discusiones que hay que dar en la Cámara de Diputados. Hay que darlas de una manera distinta, me parece. Cuando Gaby Mestelán esté al cargo de la Cámara de Diputados, no vamos a aplastar a las minorías, no va a ser una nueva mayoría que aplaste a las minorías y que la silencie y que ignore sus proyectos, sino que vamos a tratar de discutir esto y vamos a tratar de incluir, ¿no? Porque esta nueva etapa que se viene no es una etapa de silenciar a todos los que piensan distinto. Ahora, ¿cómo es? Quería preguntar más allá de esto, allá que nombran Mestelán, Gardoño, la novedad este año, no sé si hablamos desde que pasó, fue la incorporación de ustedes de Encuentro Ciudadano al Frente por Santa Cruz, donde, bueno, fue toda una novela en la previa, ¿no? Lo que pasó con Cambio Santa Cruz, con el radicalismo, que finalmente, bueno, sabemos lo que pasó, terminaron en un frente donde está, por ejemplo, el sector de Claudio Vidal. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Qué han charlado en cambio de en lo que podría ser un nuevo gobierno en el que de alguna manera podrían encontrarlos trabajando juntos? Bueno, en realidad, como bien decís, mira, la apuesta de Encuentro Ciudadano fue avanzar hacia el objetivo principal, esto que hace un rato hablábamos con Nica, ¿no? Digo, la pregunta era, ¿queremos que siga gobernando el kirchnerismo después de 32 años o queremos tener la posibilidad de que esto se termine? La respuesta de Encuentro Ciudadano fue, queremos que esto se termine. Y para eso estábamos convencidos que, bueno, había que avanzar en la conformación de un gran frente opositor, donde nos encontráramos todas las fuerzas, ¿no?, que estamos, bueno, queriendo cambiar este modelo. Y hacia allá fue nuestra decisión, digo, me parece que lo que se dio es que hubo algún sector, bueno, que prefirió quedarse en el campo de la oposición y otros que quisimos avanzar, ¿no?, ante la posibilidad de disputar el campo del oficialismo. Y en ese avanzar, y claro, como bien decís, en este nuevo frente, bueno, nos encontramos en relación con otras fuerzas, como el Partido SER, como el PRO, como el Movere, ¿no?, como también un gran sector del radicalismo, que es precisamente el que está acompañando e integrando, bueno, este espacio que es Encuentro por Santa Cruz, ¿no?, que incluye a la mayoría o a lo más fuerte del radicalismo, sobre todo en casi todas las localidades de la provincia. Y nosotros estamos muy esperanzados, bueno, en el futuro que puede venir, ¿no? Porque también, como se dio la conformación de este frente, ¿se acuerdan que acá lo hablamos, creo que allá por los primeros días de junio o fin de mayo, ¿no? Cuando Y todavía estaba, pero estaba, creo sí. que ustedes pueden ser testigos de que nosotros más o menos siempre dijimos las mismas cosas y avanzamos en ese camino, ¿no? Y también en la conformación de este frente, nosotros lo que dijimos es, bueno, a ver, el objetivo es terminar con esta etapa en la provincia. Ahora, nos tenemos que encontrar, ¿y cuál tiene que ser el mecanismo para encontrarnos? Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer una vez que lleguemos al gobierno, ¿no? Y ahí surgieron estos acuerdos programáticos que ya, bueno, tuvieron mucha difusión con la sociedad, que es más ni menos de decir, bueno, a ver, quien sea el que gane, bueno, va a ir por este camino y el resto velará para que esto sea de esta manera, ¿viste? Entonces, de ahí surge el entusiasmo, porque sabemos que, bueno, que en este espacio que realmente estamos disputando, vuelvo a decir,
la posibilidad de cambiar la historia en nuestra provincia, bueno, Daniel Gardone y Gaby Mestelán en el gobierno y las otras fuerzas acompañando, bueno, no va a ser llegar el 10 de diciembre a ver qué es lo que pasa, sino que, bueno, ya trazamos un camino y bueno, y ese es el camino que vamos a transitar. ¿Y qué piensan o qué lectura hacen o cuál es la reacción de ustedes, vos sos presidente de Encuentro Ciudadano, cuando escuchan a alguien como Reyes decir que ustedes son funcionales a Vidal y que se fueron con él, entre otras cosas, porque se cansaron de luchar, así lo plantea ella? Mira, yo como creo también lo dije otra vez, no voy a responder expresiones particulares, pero sí te voy a hacer una consideración general, que es un poco lo que dije hace un rato. Digo, el rival político de Encuentro Ciudadano es el oficialismo en la provincia de hace 30 años, ¿no? Que es el kirchnerismo. Los que toman como rival a otro sector creo que están equivocando la estrategia, ¿no? Y es querer seguir disputando el liderazgo de la oposición. Nosotros no queremos disputar el liderazgo de la oposición. Nosotros queremos disputar el oficialismo y ser gobierno en Santa Cruz. Por lo tanto, nuestro rival y nuestro adversario es el oficialismo en la provincia, es el kirchnerismo. Entonces, yo creo, respondiéndote, Fernando, esto, que lamentablemente, y bueno, y los hechos así lo han demostrado en cómo quedaron las conformaciones de los distintos frentes políticos, ¿no? Vuelvo a decir, hubo algunos que solamente miraron, bueno, cómo quedarse en el lugar de siempre. Mantener su status quo. Bueno, otros quisimos, ¿no?, avanzar en la posibilidad cierta de dar vuelta a la página en Santa Cruz, pero y además no por nosotros, sino porque era, digo, el reclamo de la gente que quiere que las cosas cambien en la provincia. Te decían, bueno, implementen la estrategia que nos dé esta posibilidad. Y la estrategia era conformar un gran frente de todos los sectores de la oposición. Para ustedes también puede llegar a ser visto esto como una maduración política partidaria, esta de avanzar, salir de y concretar este acuerdo programático. Y yo creo que sin lugar a dudas es eso. Y sí, en realidad es tener coherencia con aquello que nosotros venimos proponiendo desde la Fundación de Encuentro Ciudadano en el año 2007, hace 16 años, ¿no? Pero el público se renueva, así que no es que voy a aburrir. Digo, cuando creó Encuentro Ciudadano, en el 2007, íbamos 16 años de gobierno kirchnerista. Hoy vamos 32, el doble, ¿se entiende? Y Encuentro Ciudadano nace concretamente para ser una opción de cambio en la provincia. Bueno, avanzar en esta decisión que tomamos de la conformación de un gran frente opositor tuvo que ver nada más ni nada menos que con esto, que cómo creamos la posibilidad de que esto se haga realidad. Bueno, y ese fue nuestro norte, y ese es nuestro norte, e indudablemente, como bien decís, claro que implica un camino de madurez de todo el partido, y como toda decisión, bueno, indudablemente implicó mucha reflexión, no fue fácil, pero bueno, lo que te mueven son las convicciones, ¿no? Bueno, lindo desafío, ¿no? Porque hay temas de los cuales podemos hablar, en los cuales no es justamente el caso de Fati que está acá, pero sobre todo el oficialismo, ¿no?, que tiene mayoría, y la gente se ha quejado mucho de la falta de intervención de la Cámara de Diputados, conflicto docente, por ejemplo, ¿no? La salud está cuestionada, son temas específicos en los cuales se espera que la próxima camada de los diputados ahí haya un poco más de debate y de intervención, ¿no? Hay temas tabú en la Cámara de Diputados. Todas las sesiones tenemos no menos de entre 10 y 20 proyectos con el tema de educación, ¿no? En general, reclamos porque las escuelas están destruidas, Sí. los edificios escolares están sobreexplotados y están en muy malas condiciones, pero además la educación es el principal talón de Aquiles de este gobierno, y es el principal reclamo que recogemos en toda la provincia. Cada vez que nos sentamos con 10, 20, 100 personas, lo primero que sale es qué van a hacer con la educación. Ya es un grito desesperado, yo creo, de esta provincia. Y eso es un tema tabú en
Cámara de Sí. Diputados, todos los proyectos sistemáticamente son ignorados. El año pasado pudimos convocar una sesión especial para tratar la crisis de la educación a la salida del invierno, que estaban todas las escuelas prácticamente paradas por el tema de la calefacción, por ejemplo, en Gobernador Gregores. Bueno, lo dejaron sin quórum esa sesión. Jamás hemos podido lograr que la presidenta del Consejo Provincial de Educación venga a la Cámara. Inclusive una integrante, una de las funcionarios del Consejo Provincial de Educación llegó a decir que un diputado no tiene nada que opinar sobre educación. Eso le dije. Eso fueron las palabras, porque ¿qué sabe un diputado de educación? En realidad, esto es una concepción, ¿no? Que en realidad la Cámara no tiene nada que decir sobre el funcionamiento del gobierno y sobre uno de los aspectos claves del futuro de Santa Cruz. Entonces, Es un organismo levanta mano. sí, claro. Y eso reflexionábamos. En Gregores volvimos a la misma escuela que el año pasado y siguen sin calefacción. Los chicos siguen con el gimnasio ese sin calefacción. La escuela hogar, que es donde es un internado que tienen los chicos, sigue sin calefacción. Entonces, estos temas son cosas que tenemos que tratar, más allá del tema de salud, el tema bueno, Educación, salud, justicia, ¿no? y sí, y seguridad. Y seguridad. Esas son funciones del gobierno que son indelegables, que son centrales y en todas tenemos fallas y tenemos una Cámara que hace oídos sordos a todos estos reclamos, ¿no? Cuando la Cámara debería, bueno, estábamos hablando del rol del diputado por pueblo. El diputado por pueblo tiene que reclamar estas cosas, tiene que acompañar a sus localidades. Bueno, uno de los clásicos de las clásicas posturas del diputado por pueblo fue cuando Boldovik se votó en contra de un pedido de arreglo del puente de la Ruta 3. Entonces, claro, son cosas que no entendemos. Así que lo que creo es que se viene otra etapa, más allá de que haya un nuevo oficialismo. Yo creo que lo que tenemos que lograr es volver a la discusión democrática y la discusión de los problemas que le importan a la gente y además del futuro, ¿no? El futuro de una provincia que está manejada para la semana que viene, digamos, ¿no? Todas las cosas son a corto plazo. Este bono que se da a último momento como para parchear un poco, lo que hace es notar que después de 32 años los docentes están ganando la mitad de lo que cobra el básico un empleado de comercio, sin subestimar a los empleados de comercio, pero en realidad un docente tendría que ser un funcionario que esté bien pago. Y pasa con toda la provincia, ¿no? Hoy es el Día de la Administración Pública, justamente. Entonces mandamos un saludo a toda la gente de la Administración Pública, que es tan importante, pero la mitad de la Administración Pública está por debajo del nivel de pobreza. Así que, ¿qué hemos logrado después de 32 años de un proyecto que yo creo que fue un proyecto para unos pocos? Por eso es que decimos, ¿no? Que realmente esta sensación que uno nota de fin de ciclo, ¿no? No es que uno se quiera entusiasmar porque está de este lado, sino porque hay una lectura, si querés, histórica, un modelo que en algún punto cerró, ¿no? Para alguien, para pocos, como dice Fati, y la sociedad lo fue acompañando porque más o menos íbamos caminando. Bueno, hoy estamos donde estamos. Y este modelo ya no cierra por ningún lado esto, que la mitad de los empleados públicos en Santa Cruz, con los recursos que tienen, estén cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza. Esto es inaudito, pero inaudito para el mismo modelo político, ¿se entiende? O sea, esto hace 8 o 10 años no pasaba. Bueno, el tema es que se agotó este modelo, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que son tan cruciales estas elecciones, ¿no? Y que la ciudadanía finalmente, que es la que elige, nosotros, ustedes tres,
el compañero que está acá en los controles, nosotros que somos ciudadanos, es lo que nos tenemos que preguntar este 13 de agosto. ¿Queremos seguir en este modelo o lo queremos cambiar, ¿no? Y digo, y con incertidumbre que implica todo cambio, y todo cambio después de 3 décadas, ¿no? Pero digo, hay sociedades que lo hicieron, digo, esto se vio en las elecciones que tuvimos en estos meses, no sé, en Neuquén, en San Luis, en San Juan, donde también había modelos provinciales muy instalados, pero bueno, la gente en un momento dice basta. Bueno, nosotros creemos que esto que estamos proponiendo, este proyecto de Gardonio Mestelá, bueno, de Encuentro por Santa Cruz, es la herramienta que hoy la sociedad puede tener para decir, bueno, empezamos un nuevo camino en la provincia. Daniel, Fati, muchas gracias como siempre y seguramente estaremos charlando alguna vez más antes de la elección. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos y un saludo muy grande a toda la audiencia. Bueno, un saludo a todos y de vuelta a todos los empleados de la administración pública en su día y gracias por este espacio. Gabriel Fati Oliva, diputado de Encuentro Ciudadano, y Daniel Busquet, presidente de dicho partido y también candidato a diputado por el pueblo, están visitando Radio Nuevo Día y hablamos un poco de lo que se viene el próximo 13 de agosto. Dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gana mía, por lo menos date cuenta. Gana mía, por favor, me deja ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la da mi corazón, porque trato yo también. Cuando tú me hablas, como un cabrón, Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo más nutrición me está dando mala vida. Cádiz se la da mi corazón, porque trato yo también. Cuando tú me hablas, como un cabrón me está dando. Corazón. Me está dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Cada día por lo menos date cuenta. Cada día por favor no me dejas respirar. Tú me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. 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 Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Trabajadores de prensa de todo el país reclaman una recomposición salarial urgente. No se puede garantizar el derecho a la información con precarización laboral y sueldos de pobreza, señaló dirigente de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Carla Gaudensi, sobre la medida de protesta convocada ante las demoras y excusas
por parte de la Cámara Empresaria Adira. Larreta mandó a estudiar a Bullrich y recordó el final del gobierno de la Rúa. El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que si llega a la presidencia no se repetirá un blindaje como el que intentó implementar el expresidente Fernando de la Rúa durante su gobierno con un préstamo del Fondo Monetario, y de esta forma se volvió a diferenciar de su rival en la interna de la coalición opositora. Miremos la historia argentina, estudiemos cómo terminó ese gobierno después de ese préstamo. ¿Así vamos a arrancar un gobierno? Italia prepara el estado de emergencia asediada por incendios y temporales. El gobierno italiano se prepara para declarar este miércoles el estado de emergencia en 5 de las 20 regiones del país, luego de la sucesión de incendios, temporales y tormentas que dejaron un saldo de al menos 5 personas muertas en las últimas horas. Es para Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna y Friuli-Venecia Giulia, y para la isla de Sicilia, luego de la ola de calor y la declaración de alerta roja en varias ciudades. Fútbol femenino, España apoyó a Zambia en un festival de goles y clasificó octavos. Las europeas vencieron 5-0 a las africanas en la segunda presentación de la Copa del Mundo Femenina 2023 por el grupo C. Jenny Hermoso y Alba Redondo, en 2 ocasiones cada una, y Teresa Avelleira anotaron los goles. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Compartimos muchas cosas y sobre todo el rock. Hace contacto y pedí el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Neo Cibercentro.
En Fañano 115, fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neocibercentro. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfruta donde y como quieras, con la máxima conexión a internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Esto es Arriba al Día, ya casi mediodía en la jornada de este jueves 27 de julio, Día del Trabajador Estatal. Así que saludo para todos ellos que están de asueto. No me escuchó, así que voy a hacer la gran Elizabeth Bernassi y voy a enojarme con alguien. Brian, ¿puedo enojarme con vos? No, mentira. Y como lo anticipaba Fernando hoy tempranito, muchas veces en otras ocasiones lo dejamos en duda. Hoy Fernando dijo, viene Claudio Vidal.
y cumplió justamente el referente petrolero, actual diputado nacional y candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz. Está en Radio Nuevo Día, está en los estudios, pueden ver el streaming a través de YouTube, también a través de nuestras distintas páginas de Facebook, donde te estamos contando y mostrando justamente cómo se va desarrollando la mañana, quienes nos visitan, y en este caso justamente Vidal está en los estudios de la radio. Bienvenido, la primera vez. Sí, la primera vez en Acá. este estudio, Sí. en el anterior he estado en algunas oportunidades. Bueno, primero quiero agradecer el espacio, la oportunidad. A veces por cuestiones de trabajo, de mi labor del día a día, no es tan fácil poder llegar hasta el lugar o concurrir a los distintos medios, pero bueno, compromiso asumido, acá estamos. Así que gracias por el espacio, los felicito por el programa, sé que es un medio escuchado, el programa también, así que gracias por eso y bueno, un saludo cordial a todos los vecinos de Río Gallegos. Se vino con el machete, lo veníamos señalando nosotros en la cuando, digamos, ya empezando a carretear hacia estas elecciones, que faltaban propuestas, que faltaban plataformas de campaña, empezaron a aparecer y justamente dimos cuenta de la que ustedes con su equipo de trabajo han desarrollado, que en varias cuestiones es ambiciosa, y uno entiende que también es lo que requiere un poco el presente de Santa Cruz, sobre todo en cuestiones troncales, ¿no? Como lo son la salud pública, la educación, el laburo, ¿no? También las oportunidades laborales. Primero soy parte de un frente electoral amplio, plural, singular, representativo y además muy competitivo. Creo que después de mucho trabajo, de mucha labor, de mucho esfuerzo, hemos logrado conformar un frente electoral que realmente representa la necesidad que tiene el pueblo de poder salir adelante. Por eso hemos desarrollado un acuerdo programático entre esos dos cosas fundamentales, que es eliminar la ley del lema a cualquiera de los espacios políticos que le toque conducir dentro del frente, terminar con un proceso de reelección indefinida que claramente ya termina siendo antidemocrático, perjudicial para el pueblo santacruceño. Pero después, con respecto al tema de propuestas de campaña por espacio, somos un espacio político que presentó ante la sociedad, a través de los distintos medios, en reuniones, en el puerta a puerta, una propuesta de campaña desde el primer día que comenzamos con esta intención de reestructurar la provincia. Lo dijimos siempre, insistimos en lo mismo. Nuestra provincia tiene que tomar otro rumbo, no podemos seguir sobrecargando al Estado. Creo que es muy importante comenzar a trabajar en el desarrollo productivo, en la madre productiva de la provincia de Santa Cruz, entendiendo la cantidad de recursos renovables y no renovables que tiene la provincia. En base a esto, y con un equipo de técnicos profesionales que recorrieron la provincia, que me acompañaron durante estos últimos 2 años en la recorrida de Santa Cruz, escuchando la necesidad del pueblo, de los santacruceños, hemos redactado un proyecto como modelo de gobierno, en donde tenemos ejes fundamentales como lo es más trabajo, más desarrollo, más producción, pero todo esto muy ligado a la educación y al fortalecimiento de la salud pública y la seguridad, que son temas que tiene muy presente la sociedad al momento de reclamarle a la política respuestas inmediatas, respuestas favorables, en beneficio de la comunidad. En caso de ser electo, te lo preguntamos a vos y a los que fueron sentándose ahí. Uno de los diciembre, supóngase, enero, febrero, conflicto docente. Algo que viene pasando todos los años, o negociación, si lo puedo plantear de otra manera. ¿Qué diagnóstico tienen de lo que van viendo, de lo que es el conflicto que toda la nación se viene dando, por lo menos con este gobierno, y cómo piensan encarar esa situación de negociación, que más que nada salarial en principio? Después viene laboral, sabemos todos los problemas que hay, pero el primer problema es salarios. El gobierno observa con una mirada de desprecio a 2 sectores de esta sociedad. Al sector del campo, al sector ganadero y al sector de la educación.
Ante esa situación, ante esa mirada totalmente errónea, equivocada, poco constructiva, claramente la respuesta es lo que nos toca vivir año tras año, que el año pasado los hijos santacruceños tuvieron 77 días de clase, ese fue el promedio escolar durante todo el año. ¿Qué proponemos desde nuestro espacio con nuestra propuesta de campaña? Mejorar el salario de forma inmediata, reacondicionar los establecimientos públicos educativos, que esto no es tan difícil puede llegar a ser garantizar que los establecimientos educativos públicos tengan calefacción, tengan gas, que funcione el sistema eléctrico, que tengan el servicio de agua, que reparar los techos, o sea, eso no es tan difícil. De hecho, el gobierno tiene distintas cooperativas subcontratadas para garantizar el servicio de mantenimiento en los establecimientos públicos. ¿Qué es lo que pasa con esas cooperativas? Y generalmente le pagan mal a los trabajadores y se benefician unos pocos con todo lo que reciben desde el gobierno, hablando de esto, de lo que son las cooperativas de mantenimiento de los establecimientos públicos educativos. ¿Qué proponemos? En 24 meses construir 20 escuelas públicas. Alguien me dijo el otro día en una crítica que es imposible, que no es un proyecto que se pueda llevar adelante. Bueno, yo puedo citar un ejemplo de lo que hicimos desde una mutual. Estamos construyendo nuestra 4ª escuela y ya tenemos en Las Heras y Pico Truncado funcionando ciclo inicial y primario hace varios años. Entonces, esto se puede hacer desde un gobierno teniendo en cuenta toda la superestructura que tiene un gobierno. Y no hablo solamente de la cuestión económica con la que muchas veces cuenta el Estado. Hablo de la estructura en capacidad de profesionales, hablo de las entidades que tiene el mismo gobierno dentro de su estructura y que tienen la responsabilidad, y que son sectores que fueron creados en el caso de IDUC para construir hospitales, para construir escuelas públicas, para construir asfalto, para construir calles en los distintos barrios, para construir calles en los distintos pueblos. O sea, la estructura, el Estado goza de la estructura. Hay que ponerla a funcionar, hay que ponerla en marcha. Hay que tomar la decisión política de que podamos garantizar 190 días de clase. Claudio, si esto fuera como tu actividad que ejerciste, o seguís ejerciendo de otro lado, pero si fuera una tarea de exploración de un equipo, ¿no? De perforación, a veces se va a perforar no sabiendo de lo que puede llegar a rendir un pozo. Ahora la tecnología avanzó, pero ¿ustedes saben realmente la situación económica que tiene la provincia? Claro que sí. Claro que sí. De hecho, fui el primero que denunció el año pasado cuando el sector del Estado, los empleados públicos reclamaban aumento salarial acorde al proceso de inflación anual que teníamos en el país, que rondaba siempre arriba de los 100 puntos, y las paritarias provinciales andaban entre el 60, el 70, el 80% en cómodas cuotas. Nosotros denunciamos que justamente la provincia en ese momento ya tenía más de 40.000 millones en 3 plazos fijos, sin contar lo que pueda llegar a tener en bonos, que eso es solamente un dato que maneja el Ministerio de Economía de la provincia. Pero los fondos suficientes existen en una provincia que realmente está dotada de recursos renovables y no renovables, como lo es el petróleo, el gas convencional y no convencional, como lo es la minería, en donde el año pasado se batió récord de extracción de oro y plata, en una provincia que tiene recursos pesqueros, en una provincia que tiene recursos en energías renovables, que tiene carbón. No es una excusa la falta de recursos. El problema es la mala administración, la poca transparencia en la administración de los fondos públicos y tomar la decisión política de comenzar a hacer las cosas bien. A ver, yo insisto en esto. En Santa Cruz, si se dejan de robar, si terminan de robar, en 1 año y medio tenemos una provincia con autonomía económica propia, en pleno desarrollo, una provincia pujante, en crecimiento, movilizando todo a un circuito súper productivo, teniendo en cuenta todas las posibilidades que tenemos de generar ese proceso de industrialización que necesita hoy de forma urgente Santa Cruz en su totalidad. ¿Cómo hacer? Porque dijo, si se dejan de robar,
habló también de la decisión política y digo, venimos de más de 30 años de un mismo, o de un gobierno del mismo color, con actores o con fichas, pongámosle, que van de un lado a otro y se reacomodan siempre. Y allí, en ese se dejan de robar, también hay mucho empleado raso, ni siquiera con capacidad de decisión, que digamos, tiene alguna connivencia o con los jefes, o porque me perdona horas de laburo, y eso también hace al funcionamiento del Estado, de las empresas del Estado. Entonces es un cambio cultural el que hay que proponer. La decisión política primordial es generar medidas de control. Tenemos que generar medidas de control. Auditorías internas, auditorías externas, auditorías cruzadas. Hay empresas en todo el mundo que se dedican a auditar, que se dedican a controlar. Yo creo que a ese tipo de controles no hay que tenerle miedo, todo lo contrario. Creo que hablar de transparencia en la administración de los fondos públicos también se trata de eso, de generar medidas de control. Yo creo que es muy posible poder hacerlo. Cuando me tocó asumir, yo soy secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, Energías Renovables de Santa Cruz. También soy presidente de una mutual. Soy presidente de un partido, soy legislador nacional, y creo que todas estas cosas se pueden llevar adelante porque hay ganas de trabajar y ganas de hacer las cosas bien. Ahora, cuando me tocó asumir en la conducción del gremio, muchos dicen, bueno, sí, está al frente del gremio, por eso puede desarrollar obras. Cuando yo asumí, el gremio estaba completamente fundido. Completamente fundido. Completamente fundido. 50 años se habían robado. 50 años. La decisión política fue comenzar a hacer las cosas bien. Administrar bien los recursos. Y de ahí pudimos desarrollar todo lo que desarrollamos. A ver, ¿cómo se explica que desde una pequeña institución, cuando la comparamos con toda la estructura provincial, pudimos lograr construir más obras que el mismo Estado? Escuela, una fábrica textil, el filón más grande de la Patagonia, los polideportivos más grandes y más completos de toda la provincia, las proveedurías, que estamos por inaugurar la 5ª proveeduría en 28 de noviembre. A ver, esto es fruto del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de haber tomado la decisión política de conformar equipos y comenzar a hacer las cosas bien. Esta provincia realmente lo tiene todo. Pero además nos encontramos ante una situación que, si sabemos utilizar todo lo que tenemos, es inigualable con respecto a otras provincias del país o otros lugares del mundo. Europa en su totalidad necesita energías y alimentos. Y nosotros tenemos todo tipo de energías. Esta provincia tiene todo tipo de energía. Podemos producir energía a través de la producción del carbón. Podemos producir energía renovable a través de los 40-45 parques eólicos que podríamos tener en esta provincia. Podríamos generar energía renovable a través del proyecto, de la culminación del proyecto de represa. Podríamos generar energía con toda la producción de gas que tenemos. Sin embargo, hoy, en algunas de las localidades, generamos energía a través de la quema del gasoil. O sea, no generamos energía ni siquiera para el consumo interno. Este es nuestro problema, que hemos sido poco visionarios, que se le ha dado prioridad al negocio para unos pocos, perjudicando a la gran mayoría del pueblo santacruceño. Muchas veces hablan subestimando al pueblo santacruceño, insistiendo en que hay que profundizar el modelo. Y la verdad que no sé qué modelo hay que profundizar, porque el año pasado, si vamos a la educación, 77 días de clase fue el promedio escolar. Si vamos a hablar en materia de salud, en el 2019 quedó al descubierto que la situación sanitaria en nuestra provincia era crítica. Bueno, ahí tenemos casos específicos. Hace poquito, no sé si lo habrá visto, le comentamos esto también ayer, no sé si creo que a Grasso o Bianbeloni. Un caso testigo, que es de un niño de 1 año y 3 meses que tuvo que ser derivado porque no había un infectólogo pediátrico acá. Había una sola cardióloga. Vemos que hay una falta de especialistas tremendos y que la situación acá se ve, pero en el interior es mucho peor. Y también es bueno que digas o hayas confirmado que tienen bien los números de la provincia, porque uno ve la plataforma, seguramente vas a hablar de esto, creo que dice que, o incluye, más allá de lo que nos puedas contar, la construcción de 3 hospitales y evidentemente la urgencia de mejorar la salud pública en Santa Cruz.
Yo le puedo hablar de cientos de casos. Me tocó vivirlo personalmente en el 2017, cuando perdimos un ser querido porque el gobierno no puso a disposición el bolo sanitario, porque no había en ese momento, lo gestionamos de forma particular, fue demasiado tarde, perdimos la vida en nuestra familia de un ser querido. A ver, todos sabemos de lo mal que está la provincia, hablando de la totalidad de su estructura. Yo personalmente soy crítico y en esto puedo afirmar que nada funciona en mi provincia, que nada funciona. No es una excusa la falta de recursos económicos. No es una excusa. Realmente tenemos una provincia con recursos. Creo que tenemos que volver a rediscutir la situación en la actividad minera, más allá de que, si bien es cierto que es una actividad controlada, si se quiere, o beneficiada por una ley nacional en la modificación de la Constitución del año 94. Es que no es pareja para Santa Cruz. Pero, ¿qué digo yo? El 3% termina siendo insignificante cuando se conocen los números de récord de extracción de oro y plata. Yo estoy a favor de la extracción del recurso. ¿Qué es lo que planteo? Rediscutir mayor ganancia a favor del pueblo santacruceño, entendiendo que el recurso es de todos y de cada uno de los santacruceños. Para esto hay que tomar también la decisión política de discutir con los que tengamos que discutir para mejorar las condiciones económicas a favor del pueblo de Santa Cruz. ¿En dónde está la responsabilidad social de las petroleras, de las mineras, de las empresas pesqueras que explotan muchas veces de una forma totalmente irregular nuestro recurso marítimo? ¿En dónde está el compromiso social empresarial? ¿En dónde está el aporte a un hospital, a una escuela pública? Es el momento de tomar decisiones a favor de los santacruceños. En lo que respecta a esto último que mencionaste, ¿tenés ya en caso de ser electo, ya tenés el nombre del ministro de Economía, la persona que va a guiar esos destinos el manejo de los fondos? Tenemos un gran equipo de personas, de profesionales que me han acompañado hasta el momento, de otras personas que se han sumado. Estoy trabajando con algunos técnicos también que son parte hoy del gobierno o que fueron parte de otro gobierno, que están dentro del Estado, que por cuestiones, ustedes entenderán, de respeto y a veces Claro. de cuidado a esos profesionales, no podemos citar nombres, pero bueno, tenemos un gran equipo. El 13 de agosto se elige entre lo nuevo y entre lo que ya está, que claramente no ofrece nada al pueblo de Santa Cruz. Del 13 de agosto al 10 de diciembre, creo que al que le toque llegar tiene que convocar al resto de los profesionales a ser parte de un equipo de gobierno que pueda plantear una situación distinta a favor de los santacruceños y no solamente de un sector minúsculo de esta sociedad. Habla de el 13 de agosto, imagino yo que su mirada está fundamentalmente puesta en Santa Cruz, pero también va chequeando lo que va pasando a nivel nacional. ¿Le preocupa más o le agrada más algún candidato que otro en este sentido? Digo, porque después va a haber que trabajar en tándem la situación de Santa Cruz a nivel nacional. Igual. Por responsabilidad laboral, si se quiere decir, he tenido la oportunidad de hablar con varios dirigentes nacionales. Algunos de ellos van a ser parte de un nuevo gobierno, otros son candidatos a presidente. Hay algo que me preocupa y que es que todos los dirigentes nacionales conocen a Santa Cruz por el apellido que gobierna hace muchos años. Me preocupa la falta de proyectos desde nación a provincia. Ya tuvimos una primera lectura de eso en el gobierno Macri, ¿no? A mí me parece que a Santa Cruz es un error desde nación mirar a Santa Cruz por un apellido y no mirarla por todas las condiciones que tiene esta provincia y que claramente, bien utilizadas, son un aporte no solamente para la provincia, sino también para el país. Creo que el 13 de agosto
hay un cambio de políticas en esta provincia. La verdad que no logro interpretar todavía qué es lo que puede llegar a pasar a nivel nacional. No veo un candidato firme, consolidado, con ideas claras, con una propuesta seria de modelo distinto de país. Me parece a mí que cualquiera de los que está dando vuelta y pueda llegar a la presidencia va a trabajar en un ajuste muy agresivo hacia el sector más vulnerable, hacia los trabajadores. Su mayor compromiso es con el Fondo Monetario, es cumplir los plazos de pago del Fondo Monetario. Ante esa situación, analizando el nivel de desconocimiento de los candidatos nacionales hacia nuestra provincia, analizando qué es lo que pueden llegar a hacer en un nuevo gobierno, con el Estado, qué modelo, qué tipo de políticas pueden llegar a tomar, yo creo que a nosotros como santacruceños no nos queda otra opción que trabajar rápidamente en un modelo superador que nos permita generar autonomía económica propia. ¿Cómo se hace esto? Poniendo en marcha la provincia, aprovechando todos y cada uno de los recursos que nosotros tenemos, generando algún tipo de medida a favor de las empresas pymes, a favor de las pequeñas y medianas empresas, eliminar todo tipo de canon que perjudique al desarrollo de todas las actividades, generar algún tipo de convenio con los municipios para evitar el pago de patentamientos agresivos y que van en contra de la actividad. ¿Por qué? Porque ¿cómo gana el Estado de esta forma, generando este tipo de beneficios impositivos a las pequeñas y medianas empresas? Gana generando empleo, gana aumentando la producción y absorbiendo mayor cantidad de regalías, hablando de lo económico. Me parece que es el momento real de trabajar en un proyecto de provincia distinto. Vamos a producir, todos a trabajar. Insisto en esto, vamos a producir, todos a trabajar. Hay que fortalecer el sector privado, hay que mejorar el salario de los trabajadores del sector público. Hay trabajadores del sector público, como son los trabajadores de vialidad, que hoy tienen un salario que no alcanza para vivir los primeros días del mes, que no tienen la indumentaria, que no tienen guantes, que no tienen mamelucos. Hay trabajadores del Estado que muchas veces tienen que golpear la puerta del gobierno para que te brinden un bolsón de alimentos. La salida no pasa por ahí. La denominada 591, que tiene salarios bajísimos. Bueno, la salida no pasa justamente por depender del Estado para poder comer. Cuando uno habla de generar trabajo genuino, está permitiendo la posibilidad de un salario digno. El salario digno te permite vivir mejor, te permite elegir lo que querés comer, te permite elegir cómo te querés vestir, te permite proyectar tu vida de una forma totalmente distinta. Estoy de acuerdo que ante la necesidad, muchas veces el Estado tiene que estar presente, pero la mayor responsabilidad del Estado es generar empleo, es generar trabajo, es generar mejores condiciones de vida para cada uno de los habitantes de Santa Cruz. Y en ese mismo sentido, como referente del ámbito o de los trabajadores de los hidrocarburos, Palermo y la decisión política que tenga un eventual gobierno nacional será, o es una esperanza hoy por hoy, y será un potencial, sobre todo para la región sur de Santa Cruz, de poder generar esto que usted dice, trabajo genuino. Palermo Hayque es una realidad. Entre el 23 y el 24 de agosto comienza la exploración del primer pozo. 3.500 metros Acá han pasado todos los candidatos y todos los candidatos. Estuvo el presidente de PF, te decimos también, y todos hablaron de Palermo Hayque. La realidad es un mini Vaca Muerta. No, no es un mini Vaca Muerta. Realmente puede tener un desarrollo importantísimo. Aparte, si bien es cierto que tenemos algunas condiciones en contra, que es que tenemos que perforar un poco más abajo, también tenemos algunas cuestiones a favor. Hay que hacer fractura, digamos. Claro, pero lo que tenemos a favor es que tenemos el puerto acá nomás. O sea, que no tenemos que construir un gran gasoducto, un gran oleoducto. Tenemos el puerto, tenemos salida al mar. Estamos listos para producir
y comenzar a sacar el crudo, comenzar a sacar el gas. O sea, tenemos una gran oportunidad. Palermo hay que, además, nos brinda la posibilidad de comenzar esta actividad de cero y comenzar a realizar las cosas bien, a concretar las cosas bien, a fortalecer a las empresas pymes. Miren lo que pasa. Empresarios de Santa Cruz que van a trabajar a Mendoza les cierran las puertas. Empresarios de Santa Cruz que van a trabajar en Neuquén les cierran las puertas. Nosotros en la actividad convencional tenemos alrededor de 180 empresas de servicios petroleros y solamente 32, 35 empresas son de Santa Cruz. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que estamos perdiendo valor agregado? ¿Qué quiere decir esto? 70-30, ¿no? Que se habla tanto. Pero ¿qué quiere decir esto? Que además las unidades económicas de esas empresas funcionan en otras provincias. Patentamiento en otras provincias, el valor agregado en mano de obra en otras provincias, porque el mantenimiento lo hacen en otras provincias. ¿Hasta cuándo? Mi planteo es más provincial, es comenzar a defender más lo nuestro, es generar igualdad de condiciones en nuestra provincia, que todos tengan la posibilidad de... Cuando usted menciona lo del 70-30, yo creo que hay que claramente modificar la ley en alguno de sus artículos o ir un poco más allá y trabajar en un proyecto de ley 85-15, 90-10 y después generar las políticas de control a través del Ministerio de Trabajo de la provincia. Porque por ahí, viste que las empresas se amparan, las empresas de rubro petrolero, que acá no hay personal cualificado, que es cierto. No hay ingenieros no tenemos. Claro, porque ingenieros en petróleo son contaditos con los dedos de la mano, ¿no? Ingenieros realmente de profesión no tenemos. Generalmente vienen de afuera, incluso de otros países. Claro. Eso es un problema estructural en la parte educativa. En la parte de capacitación, tenemos que volver a confiar y a crear la posibilidad de que escuela de oficio, ¿no? nuestros hijos que concurren a una escuela secundaria, a una escuela secundaria, al técnico industrial, puedan hacer pasantías desde el tercer año ya en las distintas empresas petroleras, mineras y demás actividades. Insisto en esto, hay que tomar la decisión política de poder hacerlo. Recién estuvieron acá en la radio dos candidatos a diputado por distrito, diputado provincial y por municipio, Fati Oliva y Daniel Busquet, y hablábamos con ellos de una cuestión que nos está dejando el invierno, también gran falencia. Las rutas por un lado y los servicios por otro. Una gran cantidad de terrenos acá en Río Gallegos y en la provincia que se han entregado a discreción, digamos, para todo el mundo y se han entregado sin servicios. Hoy hay mucha gente que está sin servicios, sin red de gas, sin agua, sin luz, por un lado, y después cuando uno sale en la ruta ve cómo estamos también en Santa Cruz complicados con eso. La falta de infraestructura tiene que ver con la falta de planificación urbana, por ejemplo. Hablando de lo que es Río Gallegos o otras localidades de toda la provincia. Cuando hablamos de falta de infraestructura, hablamos de un plan de mantenimiento de las rutas, más que nada en épocas invernales. Yo que recorro la provincia, que recorro las rutas, es la segunda en extensión territorial más grande del país, me encuentro con los puestos de vialidad cerrados, con máquinas en los puestos que no tienen gasoil, que muchas veces los trabajadores no tienen la indumentaria necesaria, con salarios bajos de esos trabajadores. Esto también creo que está muy ligado a la falta de responsabilidad, al mal desempeño del funcionario público. Termina siendo una falta de respeto. Viajé hace unos días, el viernes pasado, viajé a Turbio, a 28 de noviembre, recorrí Julia Dufour, y a ver, salí 10:30 de la mañana y llegué 18:30. 8 horas. Por 300 y pico de kilómetros. No podías ver la ruta. Y había un festival en el medio. Más allá de que hubo nieves extraordinarias, había un festival. Se suponía que iba a haber estructura puesta ahí para la accesibilidad a la cuenca. Y todo el que transita esa ruta sabe que hay un tramo complicado, que es Esperanza Tapia y que Cancha Carrera. Pero cuando se acumula nieve y nadie hace nada. Pero esto pasa en todas nuestras rutas provinciales y lo vergonzoso, lo lamentable de esta situación es que
conocimiento público que llegan miles de millones a nivel provincial. O sea, volvemos de vuelta. La falta de transparencia en la administración de los recursos públicos, la falta de decisión política de comenzar a hacer las cosas bien. No es que tenga algo personal con algún dirigente o con los que forman parte de este gobierno. Me parece a mí que llegó el momento de comenzar a hacer las cosas bien. Las críticas las hacemos todos, el malestar lo siente prácticamente en su totalidad, lo expresa el pueblo santacruceño, la falta de infraestructura es una realidad, cómo nos subestiman es una realidad, se gastan millones y millones de pesos, miles de millones de pesos en festivales, cuando nuestros vecinos en pleno invierno no tienen calefacción, no tienen gas. Yo recorro la provincia y la gente me pide a veces comida y leña. En una provincia que producimos gas, que extraemos gas, que venteamos el gas en la operación offshore, que venteamos el gas en la operación de yacimientos en tierra, no puede ser que nuestra gente, nuestras familias, miles de familias en Santa Cruz no tengan gas. Miren lo que es la periferia de Río Gallegos. Pero además... Gente pidiendo pallet para calefaccionarse. Pero además el abuso excesivo, porque te triplican los impuestos. ¿Vas a triplicar los impuestos? Bueno, asegúrate de que los trabajadores tengan el triple de salario. Vamos a la estación de servicio, producimos crudo, producimos petróleo, podemos tener una refinería del primer corte, que es justamente el gasoil que utilizan las máquinas viales, los equipos, y pagamos una barbaridad el litro de combustible. Te iba a consultar porque sabía que estabas interesado o habías mostrado interés porque se reactive ese proyecto de destilería en Punta de los Olas. ¿Qué pasa con eso? Porque hasta donde uno sabe, eso fue dado por el gobierno de Daniel Peralta a unos muchachos de Puerto Deseado que tenían una pizzería. Y posteriormente esos muchachos se lo vendieron a otro. Se quiso hacer una inversión con equipos viejos hasta donde uno sabe. ¿Qué pasa con esa realidad, con ese elefante blanco que tenemos en Punta de los Olas? Bueno, lo denuncié hace un tiempo públicamente. La verdad que lamentable. Cuando hice la denuncia pública, llamaron a los dueños o accionistas ofreciéndole un crédito para que la pongan en marcha. Pasó más de un año, no sucedió nada. Lo mismo de siempre. Qué triste, qué lamentable, porque los santacruceños podríamos estar pagando el litro de combustible diferenciado, ¿no? Diferenciado, mucho más económico, y realmente no sucede porque las cosas se hacen mal. Millones de inversión en esa planta que hoy la está consumiendo la salitre, el rocío de la salitre del mar. Me tocó recorrer el lugar, válvulas que hoy tienen un valor en el mercado internacional de $25.000 que le está comiendo la salitre. Millones en materia de inversión para nada. Creo que eso es una estructura muy grande. Creo que podríamos comenzar con algo más chiquito, reacondicionarla, rearmarla y ponerla en marcha. El gasoil de primer corte lo utiliza. A ver, vamos a ser más concretos en esto. El camioncito, el cargo. El Mercedito viejo. Sí. Los Ford 4000. Las máquinas viales, prácticamente todas. Todo lo que es modelo 2005, 2006 para abajo, lo puedo utilizar muy bien. El gasoil de primer corte es el primer filtrado. Simple. Los equipos de pooling, los equipos de reparación, los equipos de terminación, de perforación. Lo tenemos ahí, hay que ponerlo en marcha. Simplemente eso. Otro tema que le interesa mucho a la gente tiene que ver con la crisis habitacional que tenemos en Santa Cruz y la falta de planes de viviendas serios y sustentables. Sí, de hecho, te completo la pregunta. Nos escriben de Barrio Madres a la Lucha, nos piden que vaya a darse una vuelta por allí, que lo van a estar esperando. Estuvimos hace unos días. Es un barrio que asistimos en lo que podemos. No somos el gobierno, no somos el Estado. Muchos de los compañeros colaboran también en el lugar, asisten, ayudan en lo que pueden. Hacemos ferias, hacemos rifas muchas veces y aportamos y ayudamos a alguna familia en particular.
es un ejemplo de esto que nos pasa, ¿no? De la crisis habitacional que tenemos en Santa Pero Cruz. no es solamente en el barrio Madres Por eso, sí. Madres a la Lucha, es en el barrio Patagonia, es en el barrio Santa Cruz, es en toda la periferia de Río Gallegos. Yo creo que en la última gestión se aportó mucho al centro y la periferia prácticamente está olvidada y realmente hoy la está pasando mal la gente. ¿Y qué piensan para eso? Bueno, ahí viene todo lo que hay que hacer, ¿no? Es reestructuración, poner el aparato de gobierno, de un Estado, de un gobierno a disposición del sector. Cuando nosotros planteamos la construcción de 20 establecimientos públicos, 4 de esos establecimientos tienen que estar en la periferia de Río Gallegos. Me toca verlo cuando recorro esos barrios. Los nenes en pleno invierno, con barro en sus calzados, las madres caminando 30 cuadras, 40 cuadras para llegar a una escuela, la falta de gas, o sea, hoy más que nunca tenemos la posibilidad de la explotación del recurso en Palermo Aike. O sea, está todo bien, que vengan las inversiones, pero primero los nuestros. Esto se puede hacer de a poco. Las soluciones no son mágicas, no son de un día para otro, pero tenemos que comenzar. Acá dice que tienen un plan provincial habitacional para la construcción de 20.000 viviendas. Sí, Eso 20.000 viviendas. 20.000 viviendas, yo creo que hay que reconstruir el IDU. Ajá. Recordemos esto, volvamos un poquito a la historia. ¿Por qué se pensó en el IDU? Y después hablamos, si quieren, de Fomicruz. Porque también se pensó de una forma muy similar. Creo que lo dije al comienzo de la nota. Se soñó con una empresa, con un sector del Estado, con un equipo de trabajo, que diseñó la construcción de obra pública en pavimentos, en rutas, en hospitales, en viviendas, en escuelas. Tiene la capacidad estructural, tiene los profesionales necesarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa últimamente? Va toda licitación. Va toda licitación. Pasan todas las empresas de los amigos. Va toda licitación. Entonces, las cosas dejaron de ser poco claras. Hace unos años atrás no se veía empresarios en el IDU. Hace años atrás no se veía empresarios en el IDU. Hoy sí. Les voy a citar un ejemplo. Para que vean que somos críticos constructivos y demostramos con hechos las cosas que podemos hacer. Nosotros hemos demostrado que construimos y ponemos a disposición de nuestros afiliados, de nuestra familia, de la sociedad, distintos tipos de obras. ¿Cómo hacemos? Volvemos a lo que era el IDUB de años atrás. Contratamos al ingeniero, contratamos al arquitecto, contratamos al maestro mayor de obra, contratamos al oficial albañil, contratamos al oficial soldador, al oficial amolador, generamos empleo genuino, con salario digno. Y llevan las obras adelante. ¿Qué generamos con esto? Que de 3 o 4 horas, la quinta obra seguramente te sale prácticamente gratis. Entonces, no tenés procesos de licitación turbios, poco claros, poco transparentes. Que siempre le tocan a los mismos. Que siempre le tocan a los mismos. Ojo también. Entonces, Ya, Néctor. ¿se dan cuenta de cómo se pueden hacer las cosas de otra forma, de otra manera? No es tan difícil. Insisto en esto, hay que tomar la decisión política de comenzar a hacer las cosas bien. Si nosotros, desde una pequeña institución, lo podemos hacer, ¿por qué no lo van a poder hacer desde el Estado? ¿Por qué no lo van a poder hacer desde el Estado? Acá en Río Gallegos estamos construyendo nuestra cuarta escuela agrotécnica con más de 540 metros cuadrados de un vivero, con 600 metros de un laboratorio, con prácticamente 2.000 metros de aulas, con 650 metros que vamos a tener de un taller mecánico. Estamos haciendo el polideportivo más grande de toda la provincia, con capacidad para recibir a 14.000 personas. 14.000 personas. Ese es un proyecto que lo vamos a tener terminado antes de fin de año. Y nuestra escuela en 45, 50 días
la tenemos lista para que el Consejo de Educación la analice y nos habilite y la podamos poner a disposición de la sociedad, de los hijos santacruceños. A ver, si lo podemos hacer de esta forma, ¿por qué no se puede hacer desde el Estado? ¿Por qué no se puede hacer desde un gobierno? No nos podemos acostumbrar a lo que está mal. No nos podemos acostumbrar a lo que está mal. Realmente las cosas se pueden hacer distintas. Acostumbrarse, una sociedad que se acostumbra a lo que está mal, es una sociedad que va al fracaso. Es una sociedad que va camino al fracaso. No creo que esté no creo que esté errado con esto. Hay formas de hacer las cosas, se pueden hacer bien, ya lo demostramos. Es la decisión política, ¿no? La verdad que no vine con ánimo de criticar al gobierno, lo hago constructivamente, cito ejemplos de lo que podemos llegar a hacer, de cómo se pueden hacer las cosas. Ojalá que algún día en esta provincia nos podamos poner todos de acuerdo y encaminar a la provincia a través de un proyecto distinto. Me duele ver la situación cotidiana de muchos de los vecinos en toda la provincia. Vas a Turbio y gente que ya no está dentro de los índices de pobreza normal. Realmente hay gente que la está pasando muy mal. Sí, sí, una indignidad tremenda. Que la está pasando muy mal. Mujeres que tienen que parir, que ir a tener familia a otras localidades porque no tienen un hospital que funcione en su localidad, las rutas a veces cortadas porque no hay plan de mantenimiento, las escuelas cerradas. Basta. Este modelo no da para más. Basta, se tiene que terminar. Y le moleste a quien le moleste lo que estoy diciendo, basta de robar. Basta de robar. Es la única posibilidad que tenemos de poder salir adelante. A partir del 10 de diciembre, basta de robar. No se puede robar más. Se terminó. Se terminó. Queremos salir adelante. En 1 año y medio lo podemos hacer. Basta de robar. El que quiera robar tiene que terminar en la justicia. El que quiera robar y roba y lo hace, tiene que salir automáticamente del gobierno y no ir a parar a otro lugar. No. Basta. Se terminó la fiesta a partir del 10 de diciembre. Basta. Gracias por esta visita, Claudio. Claudio Vidal en Radio Nuevo Día. Primer mandato, primero de los 10 mandamientos, no robarás, dice que hará cumplir. Veremos si puede en esta provincia. Y obviamente todo depende del voto de ustedes el próximo 13 de agosto. Cerramos esta emisión de Arriba al Día justamente con esta última nota de la jornada. Quédense que en un rato viene Fuera de Contexto, que también viene cargado de entrevistas. Así que elegí o seguí eligiendo el aire de la 100.9 que te acompañamos todo el día y el diarionuevodía.com.ar. Hasta mañana, chau. Llegó la luna a mi balcón y de repente preguntó: ¿qué vas a hacer? No sé muy bien, le dije yo, me quedo solo y es peor. Me conoces, debo decirte que me quedé coleccionando cicatrices.